Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ortiz de asesorlegal.com.mx para la Universidad CNCI. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son los obstáculos que se presentan en el diseño e implementación de las políticas económicas? Bueno, pues uno de los grandes problemas de esta pregunta pues son las variables no controlables. ¿Por qué? Porque la economía como ciencia pues tiene variables no controlables, por ejemplo las guerras, las pandemias, todas las cosas que no se pueden tener un control o una certeza de que se van a mantener en el mismo rumbo, y debido a eso pues estos son algunos de los obstáculos que se pueden presentar en el diseño e implementación de una política económica. ¿Por qué? Pues porque si llegan a ver estos eventos, aunque hay también cálculos, ¿no?, para poder tener esas políticas de reservas, esas reservas de políticas económicas ante estos hechos, sin embargo no podemos conocer las magnitudes de las resultantes de estos fenómenos que no se pueden controlar. La siguiente pregunta dice, ¿qué impacto tiene el tipo de relación hacia dichos obstáculos con la estabilidad económica de un país? Por ejemplo, ¿no?, en el caso de una guerra que se está viviendo, pues obviamente la estabilidad económica de los dos países impacta en todo el mundo, ¿no?, tanto en las políticas económicas que tienen que ver con algún comercio de algún servicio, o como en este caso en Ucrania el tema del gas, del petróleo, o también en la industria alimentaria, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo se movió el maíz, el trigo, los cereales, pues eso afectó mundialmente a una empresa gigantesca que se llama Kellogg's, ¿no? Que pues estos impactos también hacen que otros países tomen decisiones en su política económica a nivel macroeconomía con respecto a los bienes que pueden tener y a los recursos que pueden tener. También esto afecta a temas como el petróleo o los recursos energéticos de los países, ya que algunas veces algunos países juegan con estos recursos como moneda de cambio internacional. Entonces se pueden ver afectados por temas de política interna o externa, por temas de salud como la pandemia o por temas de guerra, ¿verdad? Dice, ¿qué impacto tiene el tipo de cambio sobre la economía de un país? Pues mucho. Por ejemplo, el tipo de cambio con respecto al dólar en México pues nos afecta mucho. ¿Por qué? Pues porque nuestra economía está basada en un tipo de cambio sustentado en el dólar. Sin embargo, el dólar ha perdido fuerza y ahora China, digamos que su moneda se ha fortalecido, pero también la otra moneda que yo podría aportar ahí un poco, la otra moneda podríamos hablar de la tecnología, los impactos que tienen China como productores de chips y de tecnología de vanguardia que se vuelve cada vez más indispensable. Sin embargo, por ejemplo, China podría verse afectada con la producción de la extracción de litio en México, por ejemplo, ¿no?, que el litio es uno de los elementos fundamentales para generar, por ejemplo, todas las baterías de cualquier aparato, pero sobre todo en la industria celular. Y ahora, pues también lo que está ahorita implementándose de moda, pues es la energía, los autos eléctricos, ¿no? Entonces, muchos de estos autos ocupan tecnología china, que son chips, y pues imagínense, el tipo de cambio aumentaría mucho el costo de los automóviles y en general de todos los aparatos electrónicos que podemos usar, y la capacidad económica de un mexicano sería menor para adquirir cualquiera de estos servicios o productos que utilicen estas tecnologías. Así que el cambio afecta mucho la estabilidad económica de un país, el tipo de cambio. ¿A qué se deben las diferencias en el valor de las divisas? Bueno, existe una historia del Fondo Monetario Internacional que pues básicamente dicta un poco el valor de estas divisas de acuerdo a quién estaba manejando el juego político económico a niveles de primer mundo y a niveles de los países que están en vías de crecimiento. Las diferencias del valor en las divisas
se debe precisamente al tipo de deuda que adquirieron estos países en vías de desarrollo con respecto al Fondo Monetario Internacional, los países que se basan en él, y al valor de su deuda, y cómo quieren hacer control económico internacional, macroeconomía internacional, por medio de la acaparación de divisas o de las divisas fuertes donde se mueven todos los mercados. Entonces, pues básicamente hablamos de un liderazgo económico internacional de países que sus monedas están fortalecidas. ¿De qué manera un acuerdo entre países en materia de sus políticas económicas resulta beneficioso o perjudicial para la sociedad? Bueno, por ejemplo, en México, Canadá, Estados Unidos se celebró un tratado de libre comercio y bueno, este acuerdo entre países pues dicen qué materia en materia económica se puede comerciar, con qué impuestos y con qué libertades. Pero ¿cómo puede afectar un país o al otro? Por ejemplo, si aquí estamos produciendo aguacates y el aguacate es uno de los frutos que Estados Unidos más consume, y si México decide que no paguen impuestos, esos aguacates, que los americanos no paguen esos impuestos de nuestro producto, pues afecta a nuestro campo, afecta a nuestra gente, porque pues dejan de ganar el dinero justo, ¿no? La ganancia justa de un producto que cuando llega al otro país tiene un valor mucho más elevado, y esos beneficios no se los queda propiamente el que cultivó esos aguacates, se lo quedan los intermediarios. Entonces es una manera de decir que lo que se produce en el país no tiene un efecto muy positivo en el crecimiento económico, porque los intermediarios, por medio de estos acuerdos internacionales de comercio electrónico, son los beneficiados de las ganancias de este trabajo. Entonces, pues sí, los países pueden tener acuerdos políticos internacionales en materia de comercio que les pueden beneficiar para no pagar impuestos, para producir más, pero por otro lado también pueden perjudicar a los que son los actores de primera mano para generar esta economía, ¿no? Que son la gente del pueblo, la gente que está cosechando, que está cultivando. Todas estas gentes productivas que al final no se quedan con los beneficios de sus productos cuando se comercian a nivel internacional. ¿Cómo influyen el análisis histórico de la toma de decisiones económicas de un país en la actualidad? Pues bastante. Por ejemplo, hay presidentes que actuaron con antecedentes en reformas que quisieron implementar, en reformas económicas, pero al haber conflicto de intereses entre bancadas políticas, pues cuando un mandatario no tiene la mayoría en el Congreso, lamentablemente sus propuestas sus propuestas de reformas no proceden porque no cuentan con la mayoría de votos, lo que hace que esas reformas, que a lo mejor fueron ideadas anteriormente en sexenios pasados o que tenían una buena voluntad de acción, no fueran implementadas. Entonces se pueden analizar históricamente esos planes y ponerlos en juego en el momento de este país. Por ejemplo, podrían ponerse, pero siempre y cuando esas acciones se vean modificadas ante la innovación y hacia el movimiento de la actualidad, para que tomaran una forma consciente del momento que se está viviendo a nivel mundial y a nivel nacional, para lo cual esas reformas o esas decisiones económicas puedan tener un efecto positivo ante los hechos actuales. Entonces sí se podía tener antecedentes históricos para implementarlos en México, siempre y cuando pues controlando las variables, o en este caso, bueno, digamos que un análisis de los más comunes, el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bajo ese análisis pequeñito podrían ver si en esta actualidad estos análisis históricos de decisiones pueden ser positivos o no para el país. Sin embargo, pues eso es una sentencia, hay que conocer la historia para no repetirla y poder tomar mejores decisiones en el futuro. Bueno, me despido, hasta aquí el video, soy el licenciado Miguel Ortiz, nos vemos hasta la próxima.